Ahí está la primera diapositiva. Dante por Sí, Borges. ¿La ves? sí, sí, sí. Ya. Solo le voy solicitando. Bueno, eh, vaya más- cambiando las diapositivas. claro, sí, sí. Bueno, hoy, 21 de septiembre, continuamos con Dante Alighieri y lo que intentaremos hacer hoy es una aproximación a los planteos de Borges en los 9 ensayos dantescos. De ahí que a la clase la titulemos Dante por Borges. ¿Por qué titular de esta manera Dante por Borges? Porque bueno, precisamente lo que tenemos en el libro titulado 9 ensayos dantescos de 1982 es la lectura a través de un modo muy particular de entender el comentario que hace Borges de la Divina Comedia. Pasemos entonces a la segunda diapositiva. Dante por Borges, entonces, un poeta leyendo a otro poeta. Saberemos por qué ese subtítulo cuando expongamos brevemente la tesis de la profesora Silvia Mañavaca acerca de la relación Borges-Dante. Pasemos entonces a la siguiente, en donde vamos a tener tenemos ahí una mínima bitácora de las instancias que vamos a seguir para intentar esta aproximación a los 9 ensayos dantescos de Borges. En primer lugar, o en un primer momento, vamos a iniciar una aproximación a la tesis de Silvia Mañavaca acerca de la relación Borges-Dante, eh, una tesis que a lo largo de nuestra exposición vamos a intentar cuestionar, vamos a intentar objetar y vamos a tratar de dar las razones de por qué la tesis de Silvia Mañavaca sería objetable. En un segundo momento nos vamos a ocupar de Borges ensayista, porque entendemos que no se podría intentar una aproximación a los 9 ensayos dantescos si es que no contamos con al menos una breve referencia a la figura de Borges como ensayista. En un tercer momento, también brevemente, vamos a presentar la relación Borges-Dante, una relación que ha tenido en realidad de décadas. Eh, en un cuarto momento nos ocupamos específicamente de cada uno de los 9 ensayos dantescos y hacia el final vamos a intentar reunir algunos de los hilos desplegados a lo largo de la exposición para mostrar que lo que está en juego en la Divina Comedia es esencialmente un poeta pensando analógicamente y tratando de dar cuenta de un viaje espiritual que tiene como meta la verdad y el bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ahora que estoy. ¿Ustedes están viendo? ¿Hay ruido o no se escucha bien? Si vos tendrás que apagar tu micrófono. A eso me dice a mí. Pero ¿ustedes están viendo la presentación de la Filmina? Porque parecido. Yo la veo bien, ¿Así? profesor. Sí, sí. No sé los demás. Anita. Ana, ¿vos estás viendo, Geli? Como que si hubiese ido. Ahí está. Ahí está ¿Vos Anita. estás viendo? ¿Vos estás viendo las Filminas o no? ¿Estás viendo la Filmina? No tiene el micrófono aparentemente Anita ni está cerca Sí. del chat.
sí, sí. Ana, hola, ¿estás viendo vos? Hola. Sí, estoy viendo. Ah, Sí, sí, pero, ¿ves las filminas también? sí, sí veo. Y yo Ah, creo que soy el único que no veo. no las hay. Bueno, gracias, Anita. Pasemos entonces, profesor, a la Bueno, siguiente. sí, el asunto es que yo tengo que entrar a la siguiente. ¿Por qué no me deja ver? Bueno, hasta que el profesor ahí Sí, encuentre la anda, advertencia. anda. Sí, sí, les voy contando algunas Sí, cosas sí. acerca del libro de Silvia Mañavaca, en donde aparece esta tesis que nosotros vamos a intentar discutir. El libro se titula Filósofos medievales en la obra de Borges. Es un libro eh, publicado en 2009, y que se ocupa de rastrear la presencia de distintos filósofos medievales en la obra de Borges. Comienza con un estudio acerca de la presencia de San Agustín en la obra de Borges, sigue con Juan Escoto Erígena, eh, tenemos también a Rábano Mauro, a Pedro Damián, a San Anselmo Reri, y luego un ítem eh, en el que se detiene Silvia Mañavaca y que entiendo que es muy preciso porque tiene mucha relevancia, que hace a las discusiones entre realistas y nominalistas en la Edad Media. Entonces se estudia la presencia de esta cuestión en la obra de Borges, que es clave. Eh, Luego se concede un lugar también a Averroes, a Raimundo Lulio, a Nicolás de Cusa, eh, eh, entre otros. Y en esa lista no encontramos, como lo habrán advertido, a Dante. ¿Y cómo justifica Silvia Mañana la ausencia de Dante en este estudio? Dice ella en su libro. Conviene recordar que quien esto escribe proviene del campo de la filosofía y carece de formación profesional en literatura. Por tanto, no será en estas páginas crítica literaria en el sentido técnico del término. Lo dicho hasta ahora explica la omisión de Dante en este ensayo. Aunque Dante constituye una suerte de síntesis del pensamiento medieval, aún, y en cierto sentido, especialmente en lo que toca a la Divina Comedia, se ha omitido el abordaje de los 9 ensayos dantescos, toda vez que en ellos Borges, el poeta, lee a otro poeta, no tanto a un filósofo como Dante también fue. Entonces ahí tenemos eh, eh, sintetizada la posición de ella respecto de la exclusión de Dante en este libro dedicado a estudiar la presencia de los filósofos medievales en la obra de Borges. Lo excluye a Dante porque entiende que en los 9 ensayos dantescos Borges está leyendo sobre todo a un poeta y no tanto a un filósofo. Y se justifica, como también se habrá advertido, diciendo que, bueno, ella no tiene una formación en el campo de la literatura, que proviene del campo de la filosofía, etcétera. Bueno, sin duda que en términos metodológicos eso es atendible, uno proviene de un campo disciplinar, pero bueno, uno proviene de un campo disciplinar, pero se está ocupando o intenta ocuparse de autores que quizá exceden los esquemas del campo disciplinar en el que yo me he formado o en el que nosotros nos hemos formado, ¿no? Entonces, veremos nosotros, sobre todo cuando nos detengamos en cada uno de los ensayos del libro de Borges, que eh, esto que sostiene Silvia Mañavaca puede ser discutido, porque no siempre Borges está deteniéndose en aspectos
textos que podrían considerarse meramente literarios, salvo que nosotros tengamos una concepción bastante limitada de lo que es la literatura. Eh, Sostiene Silvia Mañavaca que lo filosófico en Borges está sobre todo en el modo en el que ella vive y lee los textos. Por eso hemos visto en esta diapositiva lo que Borges vive y lee es abordado desde preguntas filosóficas. Cuando les decía que entre los autores estudiados por Silvia Mañavaca están los autores vinculados con un debate entre realistas y nominalistas, eh, estamos de algún modo eh, haciéndonos eco de este planteo, ¿no? Eh, la discusión entre realistas y nominalistas es una discusión que ha obsesionado a Borges desde muy joven y que puede encontrarse en distintas zonas de su obra. Entonces, esto que dice Silvia Mañavaca, acá, Borges vive y lee, es abordado desde preguntas filosóficas, creemos que es muy cierto. El profesor ha citado en más de una ocasión en clases de metafísica, por ejemplo, el cuento Funes el Memorioso, en donde claramente se advierte eh, como trasfondo esta discusión entre realistas y nominalistas. Entonces, acerca de la relación entre Borges y Dante, Silvia Mañavaca, sobre todo pensando en los 9 ensayos dantescos, plantea la necesidad de la exclusión. Nosotros vamos a discutir eso como ya, hemos anticipado. Pasemos entonces a lo siguiente. Borges en Sático. Decíamos, si queremos intentar una aproximación eh, a los 9 ensayos dantescos, no tendríamos que omitir la relación de Borges, en primer lugar, con la forma ensayo. ¿Y qué ha sucedido en general cuando se han leído los ensayos borgianos? Bueno, estos ensayos han sido leídos de una manera muy particular. ¿Y en qué ha consistido esa manera particular de leer los ensayos borgianos? No se les ha dado la entidad suficiente y se los ha puesto como eh, textos que ayudan o ayudarían a comprender los relatos de Borges, los poemas de Borges. Sin embargo, desde el punto de vista de Alberto Giordano, que es un crítico y teórico de la literatura argentina, profesor de literatura en la Universidad Nacional de Rosario, esto tiene que ser discutido, y yo coincido con ese planteo. Los ensayos borgianos tienen que comenzar a leerse desde otro lugar, no desde una suerte de lugar subsidiario, ver los relatos contenidos en el Aleph, los relatos contenidos en ficciones, en Historia Universal de la Infamia o en el libro de cuentos que fuese, o los poemas de cualquier poemario. Entonces dice Alberto Giordano acerca de esta cuestión en un ensayo titulado precisamente Borges, la forma del ensayo, incluido en un libro en donde se estudia precisamente el género en Argentina. Apenas si hemos comenzado a leer los ensayos de Borges. Quiero decir, apenas si hemos comenzado a leerlos como ensayos. Hasta hace no mucho tiempo era difícil encontrar en la monumental bibliografía crítica un trabajo en el que se apreciaran esos ensayos sin remitirlos casi de inmediato a las narraciones o a los poemas del mismo autor. Parecería evidente a los ojos de los lectores especializados que el valor de los ensayos de Borges era relativo a la posibilidad de iluminar a partir de ellos algún aspecto de su obra literaria. Los ensayos valían en tanto facilitaban
la comprensión orientaban la lectura de los poemas y de las ficciones. Por obra en parte de la teoría y de la crítica, de las mutaciones del método, incluso del objeto que esas sufrieron, pero también sobre todo por obra de la literatura, nuestros hábitos de lectura hoy son otros. Y esto está tratando de pensar Alberto Giordano hacia finales de la década del 80 y principios de la década del 90. A partir de esta suerte de punto de inflexión que instauran las investigaciones de Alberto Giordano, se desencadenan en Argentina y en otros sitios investigaciones en torno a la ensayística de Borges que ya se corren de esa mirada que entiende que los ensayos son siempre subsidiarios en la obra de Borges para entender los relatos, para entender los poemas. Uno podría preguntarse entonces de qué va esto que Giordano llama la forma ensayo, porque como todo género literario tiene su teorización. Le comentaba al profesor mientras preparaba estas clases que Alberto Giordano o a otros investigadores en el ámbito de la Academia Argentina, sobre todo desde Rosario, Córdoba, Buenos Aires, vienen estudiando ensayo como forma, haciendo pie en teorías que son sobre todo de carácter filosófico. Esas teorías son las teorías acerca del ensayo propuestas, entre otros por Adorno, por Max Vence y por Lukács. El ensayo de Adorno sobre la forma ensayo se titula precisamente El ensayo como forma y está publicado en Notas sobre literatura. Es un ensayo que le lleva mucho tiempo a Adorno, 4 años, entre el 54 y el 58, hasta que, bueno, lo termina, queda inédito y se publica en este libro titulado Notas sobre literatura. ¿Qué sostiene en este ensayo sobre el ensayo Adorno? Para decirlo brevemente, vamos a tomar un pasaje en donde está la interpretación que propone Adorno de la forma, haciendo pie en un ensayo de Lukács de El alma y las formas y en aportes de otro filósofo que hemos mencionado, Max Vence. Adorno considera que el ensayo en su conjunto puede ser interpretado como protesta, escuchen bien esto, como protesta contra las 4 reglas que el discurso del método de Descartes erige al comienzo de la ciencia occidental moderna y su teoría. Entonces, ninguna de las 4 reglas, ni la regla que manda partir de lo evidente, ni la regla que manda a realizar análisis, ni la regla que manda a componer lo que se ha desagregado, ni la regla que manda a hacer recuentos exhaustivos, van a ser obedecidas por la forma ensayo. El ensayo, en esta interpretación de Adorno, nace en esa matriz histórico-cultural moderna, pero discute, se opone a los planteos cartesianos. Podríamos relacionar esto con algunas observaciones que ha venido haciendo el profesor, sobre todo en las últimas clases, tomando aportes de Grassi, Ernesto Grassi, que a su vez hace un indico, y a partir de los cuales el profesor establecía
una distinción que es utilidad para lo que estamos intentando hacer ahora entre filosofía crítica y filosofía tópica. Del lado de la filosofía crítica tendríamos a Descartes y del lado de la filosofía tópica tendríamos a Vico y tendríamos de alguna manera a la forma ensayo. Porque cuando nos detengamos en cada uno de los ensayos, de los 9 ensayos dantescos, se va a advertir con claridad que Borges no parte ahí en ninguno de los ensayos ni de evidencias, ni descompone analíticamente nada, ni compone eh, algo que hubiese intentado desagregar en los ensayos, ni hace recuentos exhaustivos. ¿Sí? Lo vamos a ver, hay referencias a distintas lecturas que se han hecho de la comedia, referencias eruditas, pero vamos a ver cómo Borges toma distancia de esas referencias en un gesto bastante irónico, porque lo que le interesa de la comedia es un registro de detalles muy, muy particulares, que conmueven a su sensibilidad del lector y que eh, eh, son presentados desde esa condición mínima del detalle. O sea, no propone una lectura íntegra de la comedia, valiéndose de un procedimiento retórico que tomara el todo por la parte y postulara que en ese detalle está compensada toda la comedia. No, simplemente se detiene en ciertos detalles de distintos cantos, sobre todo del infierno, aunque no únicamente, y a partir de ahí propone su lectura de la comedia. Diríamos, siguiendo a Alberto Giordano, que la lectura que hace Borges de la comedia es una lectura desde los detalles y desde lo que esos detalles despiertan en su propio pensamiento, ¿no? Entonces, eh, Giordano toma esta propuesta de Adorno, esta interpretación, este modo de entender la forma ensayo, eh, toma los aportes de Lukács, que van en la misma dirección que las propuestas de Adorno, toma los aportes de Vence. Vence, por ejemplo, Max Vence es el otro filósofo que toma Adorno y que por lo tanto toma también Giordano. Es un filósofo que ha estudiado con algún detalle cómo en esos momentos de la modernidad primera o de la primera modernidad, se va generando un tránsito muy complejo desde lo que él llama, o sea, dice, una prosa retórica a una prosa conceptual. Paradigmáticamente tendríamos este tránsito en las obras claves de Descartes. Seguramente todos han hecho algún recorrido por el discurso del método, por las reglas, por las meditaciones metafísicas, y se puede advertir este tránsito, ¿no? Cómo nos vamos trasladando a medida que leemos o advertimos ese intento de Descartes de trasladarse desde una prosa retórica a una prosa que se quiere conceptual, ¿no? Entonces, esto es lo que toma Giordano en términos teóricos, dicho muy, muy sintéticamente para que podamos avanzar, de Adorno, que a su vez toma a Lukács y a Vence y lo aplica a Borges, sobre todo a este Borges ensayista de los 9 ensayos dantescos. Otro autor que ha estudiado a Borges ensayista y que aparece ahí en la diapositiva es Daniel Balmes.
Él precisamente se ha ocupado explícitamente de esta cuestión y lo que advierte, sobre todo en los ensayos contenidos en eh, otras inquisiciones de 1952, en Discusión del 32, es decir, una producción ensayística que comienza a fines de la década del 20 y se continúa hasta la década del 50, advierte que, bueno, hay un cultivo muy cuidadoso de la forma ensayo en Borges, eh, y que una característica de estos ensayos de las décadas del 30, del 40 y la década del 50, una característica dominante, tiene que ver con eh, este trabajo con los detalles que lleva a cabo Borges. eh, Otra característica, Daniel Balderston advierte en los ensayos borgianos de todas estas décadas, que son más de 3 décadas en realidad, tiene que ver con un procedimiento mediante el cual Borges lleva epigramas que elabora hacia el final de los ensayos, y muestra cómo, si es que nosotros intentáramos tomar esos epigramas que están en los últimos párrafos de muchos de los ensayos de los libros mencionados, e intentáramos una lectura global de cada uno de los ensayos, bueno, veríamos que nuestra lectura una y otra vez frustrada. ¿Por qué? Porque esa instancia epigramática que aparece al final de los distintos ensayos de estos libros que se han mencionado, poco y nada tienen que ver con lo desarrollado previamente o con lo presentado previamente en los párrafos previos, ¿no? Entonces, por eso aparece mencionado junto a Alberto Solano. Pasemos entonces a la siguiente filmina. No sé por qué no estoy pudiendo verla. ¿Ustedes la están viendo a la filmina? Yo la veo, ¿Ah, sí? sí, sí. Perdón, buen día. Yo la Sí. veo, pero no la puedo correr. Tengo una barra de desplazamiento y no podría Ajá. bajar, digamos. Y el asunto es que yo soy el que debiera poder correrla y no sé, no estoy pudiendo correrla. Este, pero ahí lo estoy viendo. Ahora vamos a ver si lo puedo correr. Bueno, La barra de desplazamiento es tuya, Lalo, no mía, está en la imagen. Y yo estoy aquí con el cursor en la barra de desplazamiento, pero no sé por qué la tengo como fijada. Si pongo retroceder, tengo miedo de cortar la presentación. Estás presentando, voy, y me dice dejar de presentar como única opción. A ver, vos, Fabián, que sabe más de estas cosas, ¿cómo podés trabar la barra de desplazamiento? No, medio que yo ya perdí el tren con la tecnología. Está bien. Nunca hice presentaciones así en Zoom. Y con las fichas del teclado no puede cambiar de diapositiva o algo así. Con las fichas del teclado estoy intentando, pero... ¿Ah? ¿Ahí la siguen viendo ustedes? sí, sí se la ve. Ujú. Ay, señor. Estoy clavado en la página 5, no me deja ir a la 6. Y
la había conseguido Sí. desplazar. Sí. Ay, Dios. Miren, la vas a tener que leer nomás porque hasta que yo... Sí, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, la que continuaba luego, compartimos el PowerPoint para que lo tengan. Eh, y bueno, ahí pueden reconstruir quizá el esquema de esto que estamos intentando exponer. Entonces, una De vez que... hecho, perdón, César, en una de esas, si vos tenés posibilidad, lo podés mandar ahora, o por mail, o por WhatsApp, y lo vamos corriendo Bueno, nosotros. Ahí está, eso sería bueno. ya te lo mando, Fabián, a ver. Mandarlo a Metafísica. Fíjate si se puede mandar por WhatsApp y lo reciben todos. A ver. Ahí, Fabián, te lo acabo de enviar a tu correo, porque yo tengo el teléfono desde el cual estoy viendo, o sea, desde el teléfono estoy conectado a la reunión y en la computadora tengo abierto el mío. Ok, no te preocupes, ya lo veo. Mandarlo a Metafísica, Fabián, para que lo reciba yo también. Hay que ajustar simplemente algunas cosas, eh, añadir la bibliografía hacia el final, que no está explicitada, pero está prácticamente completo. Entonces, bueno, les decía, esta relación, esta cuestión de Borges ensayista, que había que tomarla en cuenta. Lo siguiente es la relación entre Borges y Dante. La relación entre Borges y Dante, o sea, Borges, lector de Dante, es una relación que también se ha sostenido a lo largo de décadas. Es una relación de lectura que comienza explícitamente a partir de la década del 30. Y sucede algo muy curioso con esa relación porque eh, Borges tiene un acceso o intenta un acceso a la Divina Comedia de Dante a través de una edición bilingüe italiano-inglés. Más precisamente a una traducción que hace de la comedia Carlyle, que era un autor, uno de los autores favoritos de él. Entonces, eh, Borges inicia una lectura bastante obsesiva de esa traducción de la comedia en una edición bilingüe y al mismo tiempo se las va arreglando para aprender el italiano eh, eh, con la edición que manejaba, ¿no? Eh, Hola. Sí, estaba tratando de cortar mi micrófono. Sí, sí, porque hay un ruido. Reverberación. Sí, sí. Según Claudia Fernández Speyer, que es una especialista en estudios dantescos,
La relación de Borges con la comedia es una relación especialmente intensa y se inscribe de manera más o menos explícita en su obra ficcional y ensayística, y representa un caso emblemático de la operación de apropiación que el autor argentino realiza con la tradición occidental. Eh, Hay entonces en la obra de Borges una notable presencia de Dante, y esta presencia se hace cada vez más explícita a partir de la década del 40. Según el mismo Borges relata, su encuentro con la Divina Comedia tuvo lugar en 1930 y tantos, así de impreciso es Borges cuando hace la referencia, 1930 y tantos, y representó un deslumbramiento que no lo abandonará nunca. Significativamente, Borges se acercó por primera vez a Dante, como les decía, a través de una traducción que es la de Carlyle. Se trata de una edición bilingüe de la librería Mitchell que, desde el punto de vista de Claudia Speyer, condicionó la metodología de lectura que decidió seguir. Eh, Dice Borges, en una página estaba el texto italiano y en la otra el texto en inglés, vertido literalmente. Imaginé un modus operandi. Leía primero un versículo, un terceto en prosa inglesa, luego leía el mismo versículo, el mismo terceto en italiano, iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto. Luego leía todo el canto en inglés y luego en italiano. En aquel momento en que Dante estaba abandonado por Virgilio y se encuentra solo y lo llama, en aquel momento sentí que podía leer directamente el texto italiano y solo mirar de vez en cuando el texto en inglés. Entonces, ahí tienen en palabras de Borges esto que les contaba antes, ¿no? Una relación muy curiosa, bueno, no, muy curiosa para nosotros, ¿no? Para Borges, que en general tenía ese tipo de relaciones con algunos textos, ¿no? Entonces, edición bilingüe, italiano-inglés, traducción de Carlyle, va ayudándose con la traducción literal de Carlyle hasta que, bueno, finalmente entiende que puede seguir solo ese italiano del, del Dante de la comedia. Claudia Fernández Speyer, también en proximidad con Silvia Mañavaca, sostiene que en la lectura que hace Borges de Dante se concede un lugar muy particular al goce de la lectura. Y esa es la razón, según ella, de que la lectura de Borges sea predominantemente estética. Borges se muestra más atento a los procedimientos poéticos y narrativos que a los aspectos histórico-culturales, teológicos o dogmáticos. Explícitamente lee la comedia como el viaje hacia Beatriz y no hacia la visión de Dios, desatendiendo voluntariamente el aspecto teológico del poema, según Claudia Fernández Speyer. Y es significativamente el paraíso, en consonancia con la tradición italiana de De Sanctis y Croce, la cántica que menos aprecia, en la que el tercer reino, a juzgar por Dante, es un lugar más bien tedioso, un lugar de himnos, de exaltaciones y nada más. Bueno, creo que está clara. Ahí les mandó Fabián el PowerPoint para que lo tengan. Estamos en la diapositiva número 6, Borges y Dante, y estamos exponiendo el punto de vista de Claudia Fernández Speyer, ¿no? Bueno, creo que en lo que acabamos de leer y parafrasear un poco, está claramente la proximidad con el planteo de Mañavaca, o sea, lectura predominantemente estética. Pregunto, como si la lectura estética cancelara la posibilidad de pensar. El hecho de que Borges
ciertamente se detenga en detalles de distintos cantos de la comedia, que en principio, bueno, los reconocemos como literarios, pregunto, ¿implica que haya dejado de pensar? El hecho de que, tomando lo de Maña Vaca, que hemos expuesto también brevemente, el hecho de que Borges, eh, al leer a Dante, destaque determinados recursos, implica que deje de pensar, sobre todo filosóficamente, creo que es cuestionable y vamos a ir viendo esto con ejemplos concretos de los 9 ensayos dantescos. Por ejemplo, acá Fernández Speyer dice que se desatiende voluntariamente el aspecto teológico del poema. Bueno, eh, todas las referencias eruditas que advertimos en los 9 ensayos que integran el libro muestran que no se han desatendido los aspectos teológicos del poema. Borges tenía, tanto con la teología como con la filosofía, relaciones de mucho interés. Entonces, es cierto, como señala Speyer, que uno de los comentarios dominantes de la comedia eh, eh, en los 9 ensayos dantescos es el de Benedetto Croce, pero bueno, Borges no adhiere ciegamente a los planteos de Croce, los cita porque eran comentarios que no se podían omitir si es que uno se ocupaba de la comedia, pero de ninguna manera adhiere sin más a cada planteo de Croce, ¿no? Eh, entonces, eso respecto de la relación Borges-Dante brevemente. Entonces, en primer lugar, lo que el mismo Borges dice en términos autobiográficos acerca de su relación con Dante, sobre todo con el Dante de la comedia, y lo que dice desde otro ámbito, desde el ámbito académico, una investigadora especialista en estudios dantescos como es Claudia Fernández Speyer, ¿no? Hay esto que estamos exponiendo de ella está contenido en un libro muy reciente, publicado el año pasado, titulado Las traducciones argentinas de la Divina Comedia, de Mitre a Borges. Es precisamente la versión de su tesis doctoral, en donde se estudian las distintas traducciones que se han hecho en Argentina de la comedia, entre las cuales obviamente está la de Bartolomé Mitre, la de Juan Ángel Batisteza, la de Francisco Soto y Calvo, la de Antonio Milano eh, y finalmente la de Jorge Aulicino, ¿no? Porque lo que toma en cuenta Fernández Speyer para su tesis doctoral son traducciones íntegras de la comedia. Por supuesto que eh, se registran traducciones parciales, pero bueno, esto no entra en esta tesis doctoral que se escribe. Pasemos entonces ahora ya a los 9 ensayos dantescos. Estamos en la diapositiva 9. Ustedes tienen ahí una diapositiva en donde ¿qué hemos intentado hacer? Sobre todo tomando en cuenta los aportes de Alberto Giordano, no solamente en el ensayo que ya hemos citado, Borges, la forma del ensayo, sino tomando en cuenta también los aportes de Giordano en un ensayo titulado Borges y la ética del lector inocente. Desde el punto de vista de Alberto Giordano, Borges vuelve en los 9 ensayos dantescos a postular lo que bien puede llamarse una ética del lector inocente. ¿Qué implica esto, ética del lector inocente? Se trata de un lector que lee la comedia o que intenta leer la comedia
desde una experiencia de goce, desde una experiencia de asombro. En algún momento de la argumentación de Giordano creo que se cargan las tintas y se presenta al lector inocente como el lector que se desentiende totalmente de la tradición. Bueno, yo creo que es precisamente eso, ¿no? El- la argumentación de Giordano en ese punto, cargar las tintas, porque no creo que un lector inocente eh, eh, como Borges o como el que imaginaba Borges, se pueda desentender totalmente de la tradición. En todo caso, lo que advertimos en cada uno de estos ensayos que constituyen el libro de Borges es un lector que conoce parte de la tradición, porque no se la puede conocer en su totalidad, es una tradición sumamente vasta, conoce la tradición, pero eh, no le otorga la relevancia que se le otorga desde otros ámbitos. O sea, hay un conocimiento de la tradición, pero no se convierte a la tradición en un fetiche, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta, como les decía, los aportes de Giordano en Borges y la ética del lector inocente, un ensayo dedicado explícitamente a los 9 ensayos dantescos, hemos organizado estas diapositivas para cada uno de los ensayos a partir de un registro de los detalles. Si nosotros admitimos con Giordano, que a su vez hace pie en Roland Barthes, que el ensayo es un cuestionamiento o puede interpretarse como un cuestionamiento de las 4 reglas cartesianas y también que el ensayo puede entenderse como un registro de las ocasiones en las que un lector, tocado de alguna forma por lo que lee, se ve obligado a levantar la cabeza, a apartar la vista del texto que tiene frente a sí, para suspenderla en el vacío. Es decir, la lectura deviene comentario, comentario a partir de detalles. Hemos intentado nosotros entonces tomar los detalles que nos parecen significativos de cada uno de los comentarios borgianos. Entonces tienen ustedes ahí, a propósito del primer ensayo titulado El noble castillo del canto cuarto, eh, un ensayo, fíjense qué interesante esto también, publicado en 1951, porque salvo 2 ensayos del libro, la mayoría de estos ensayos fueron escritos en la década del 40. Borges posteriormente los reúne y arma lo que conocemos como 9 ensayos dantescos, pero ahí tienen ustedes la fecha original de concepción y publicación, por ejemplo, de El noble castillo del canto cuarto, 1951. Y vamos entonces a ir presentando los detalles del comentario borgiano. Borges toma para este primer comentario, toma el canto cuarto, los versos del 86 al 151. Estoy acá buscando en la traducción de Ángel Crespo. Del 86 al 151, es decir, toma la mitad del canto cuarto, y es el canto en donde aparece ese castillo que, bueno, siguiendo la estela de Benedetto Croce, lo llama noble castillo. Y es
el momento en el que el buen maestro, es decir, Virgilio, dice: mira a aquel que se acerca espada en mano y a los otros parece presidir. Es Homero, poeta soberano. El satírico Horacio luego avanza, detrás Ovidio, el último Lucano. Y aunque a cada uno de ellos les alcanza el nombre que en la voz que oíste vuela, hacen bien si me rinden alabanza. Vi convocada así la bella escuela de aquel señor del elevado canto, águila que a las otras sobrevuela. Después de conversar entre sí un tanto con amistad el rostro a mí volvieron, y mi maestro sonrió entre tanto, y muchos más honores me rindieron, pues el sexto fui yo en la compañía de los sabios que allí se reunieron. O sea, el sexto junto con Homero, Horacio, Ovidio, Lucano y el mismo Virgilio. Hacia la luz con ellos me movía hablando cosas que callar es arte, como lo fue decirlas aquel día. Llegamos a un castillo, ese es el noble castillo, alto baluarte, de muros 7 veces rodeado que defiende un arroyo. A la otra parte fuimos como si tierra fuese el vado. Con los sabios entré por 7 entradas. Llegamos al frescor de un verde prado. Gente de graves gestos y miradas de gran autoridad en los semblantes conversaban con voces sosegadas. Nos hicimos a un lado unos instantes a un lugar alto, abierto y luminoso, de donde pude ver los circunstantes. De pie sobre aquel verde tan lustroso, tan magna gente fueme allí mostrada, que haberla visto considero honroso. ¿Y quiénes estaban ahí? A Electra pude ver, acompañada de Héctor y Eneas. Se encontraba allí César armado de rapaz mirada, y vi a Pentesilea y también vi a otro lado a Camila, al rey latino y a su hija Lavinia conocí, y vi a aquel bruto que expulsó a Tarquino, a Lucrecia, a Cornelia, Marcia, Emilia, y aparte pude ver a Saladino. Tras los ojos alzar, vi a quien concilia todo saber en sí. Sentado estaba entre la filosófica familia. De sabios un concilio allí le honraba. Sócrates era, con el gran Platón, el que más al maestro se acercaba. Demócrito, que al mundo cree ilusión. Diógenes, Anaxágoras y Tales, Empédocles, Heráclito y Zenón, y el que estudió sustancias vegetales, Dioscórides, digo. Allí vi a Orfeo, a Tulio, Lino y Séneca Morales, el geómetra Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena y Averroes, cuyo gran comento leo. Les ha dicho el profesor en distintas clases acerca, acerca de la relación entre eh, Dante y Aristóteles a través de la mediación de Averroes, ¿no? Y Averroes, cuyo gran comento leo. Y aquí paro que el tema me encadena con su extensión y sé que en ocasiones lo visto con palabras no se llena. Se partió mi campaña en 2 fracciones. Fuera de allí llevóme el sabio guía a donde el aire agitan convulsiones. Llegué al lugar en el que luz no había. Bueno, ahí tienen ustedes eh, este pasaje, Infierno 4, de los versos 86 a 151, en donde aparece el noble castillo del canto cuarto, y que comienza a señalar Borges en este ensayo titulado El noble castillo del canto cuarto. Un primer detalle significativo tiene que ver con el infierno. Hace Borges un señalamiento respecto del lugar y sostiene que el infierno, sobre todo tomando este canto cuarto, no es tanto un lugar atroz, sino un lugar en el que ocurren cosas
atroces. Toma, también lo pongo como un segundo detalle que Borges presenta, la figura o símil del infierno como cárcel, que bueno, quizá es más próximo a nosotros, a toda la imaginería que hay respecto del infierno. Y señala, como tercer detalle a destacar, eh, algo que tiene relevancia eh, para, para el mismo Borges y puede tener también relevancia para nosotros como lectores de este Borges, lector de Dante. Señala ahí que la comedia al principio, es decir, sobre todo si tenemos en cuenta los cantos o las cantigas o cántigas, como quieran, del infierno, comienza como un sueño. La comedia es, dice Borges, una suerte de sueño al comienzo, pero a medida que nosotros progresamos en la comedia puede ser muchas cosas al final. Esto es, les decía, significativo porque, bueno, es un detalle que de algún modo da cuenta de cierto modo que tenía Borges de entender la producción de sentido en los textos literarios. Saben ustedes, el profesor lo ha dicho en distintas clases, sobre todo tomando textos de Dante, pero ajenos a la comedia, que el mismo Dante incluso proponía que para leer la comedia se tuvieran en cuenta los 4 sentidos canónicos con los cuales se leían los textos sagrados: el sentido literal, el sentido moral, el sentido alegórico, el sentido anagógico. Y los comentadores de Dante, eh, sobre todo los comentadores que se quieren exhaustivos, han puesto mucho el acento en la necesidad de leer alegóricamente la comedia. Y Borges, por supuesto, no ignora esas lecturas alegóricas de la comedia, pero al mismo tiempo propone esto que está proponiendo acá. Es decir, que la comedia puede ser, o al menos es para él, un sueño al comienzo y muchas cosas al final. Si hubiese un único modo de leer la comedia, eh, tendríamos en juego una concepción del sentido literario que no es precisamente la que maneja Borges. Borges más bien trata de leer los detalles que recoge de la comedia desde un modo de entender el sentido casi desde una suerte de pérdida del centro. Hay como una suerte de incertidumbre en esta lectura de detalles que propone Borges cada vez que toma un detalle. Otra cosa que le interesa a Borges en El noble castillo del canto cuarto es cómo aparece aquí la noción del limbo, sobre todo antes de este verso con el cual hemos comenzado nosotros la lectura de la cantiga cuarta, es decir, desde el 1 hasta el 86, ¿no? Toma Borges, por ejemplo, de los comentadores, un comentario de Croce que le parece relevante, eh, sobre todo respecto de este canto. Recordemos lo que ha señalado Claudia Fernández Speyer, ¿no?
según ella, Borges lee la comedia de una manera muy próxima a Croce, y Croce y otros críticos eh, han dado a entender bueno, la comedia es el infierno, ¿no? El purgatorio, eh, eh, el paraíso, no tiene para estos comentadores la relevancia que tiene el infierno. Entonces, eh, eh, acá aparece un comentario que hace Croce y al cual eh, sí le presta atención Borges, porque Croce distingue, sobre todo tomando este canto, entre indicación y representación. Ustedes habrán advertido cuando aparecen los poetas, Homero, Horacio, Lucano, Ovidio, luego cuando aparecen los filósofos, cómo se van haciendo señalamientos, esas son las indicaciones, y no tanto representaciones de emociones o de sentimientos de cada uno de los personajes ilustres que están en este noble castillo del canto cuarto. Otra cosa que ponemos ahí en la diapositiva en sexto lugar, que me parece relevante entre los detalles del comentario borgiano, eh, es lo que plantea respecto de la posibilidad de urdir, escuchen bien esto, urdir circunstancias teológicas. Y bueno, y ahí inevitablemente tenemos que volver a Fernández Speyer y a Silvia Mañovaca, ¿no? Si la lectura de Borges, tomando, por ejemplo, este primer ensayo, El noble castillo del canto cuarto, eh, fuera una lectura meramente estética, meramente literaria, que casi no puede pensar, cómo es que a Borges le interesa o advierte la posibilidad de construir circunstancias teológicas eh, en el canto cuarto. Y las circunstancias teológicas acá no son menores, puesto que, por ejemplo, si tomamos el caso de los filósofos ilustres, son, desde el punto de vista de Dante, algo así como justos que no han conocido la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, eh, aparece toda una cuestión de naturaleza teológica, qué hacer con ellos, ilustres o no ilustres, que han vivido en términos históricos antes del nacimiento de Jesús. Otro detalle que aparece en el noble castillo del canto cuarto que tiene relevancia es la distinción entre razones técnicas y razones íntimas. Las razones técnicas acá tienen que ver con lo que tanto Silvia Mañavaca como Fernández Speyer ven como la lectura literaria de Borges. En Mañavaca, el poeta que lee a otro poeta. En Fernández Speyer, la lectura artística, la lectura estética. Pero bueno, ven ustedes que acá Borges plantea una distinción. Hay razones técnicas eh, y hay también eh, eh, razones íntimas. Y finalmente, eh, el último detalle del comentario que destacamos acá es la hipótesis que tiene Borges respecto de estos cuatro poetas, estas cuatro ilustres sombras que aparecen al comienzo, ¿no? Homero, Horacio, Ovidio, Lucano. Borges entiende que son algo así como proyecciones del mismo Dante, estos cuatro poetas. Entonces, eh, eh,
ahí se añade complejidad a la cosa porque, bueno, habría que ver qué simboliza cada uno de ellos para Dante, que ya no es, si tomamos en cuenta este planteo de Borges, no es meramente el autor del poema, sino, bueno, Dante mismo que entra y que se ve figurado a través de esas proyecciones, ¿no? Pasemos a la siguiente. Tenemos el segundo ensayo, que fíjense, es de 1948, es el titulado El falso problema de Ugolino, ¿no? Bueno, tenemos los detalles del comentario borgiano, en este caso es Infierno, la cantiga 33, sobre todo un verso, el 75, en donde hay una ambigüedad respecto de este personaje ugolino. No se puede establecer con exactitud si es que Ugolino devora o no devora a sus hijos. Borges plantea entonces en el comentario que lo que sucede acá es que si se plantea un problema respecto de Ugolino es a partir de una confusión entre arte y realidad. Borges entiende que no podemos saber con exactitud si es que finalmente Ugolino se come o no a sus hijos, y bueno, y esto proviene de la confusión entre arte y realidad. Cita también, como ponemos ahí como segundo detalle del comentario, a Croce. Croce sostiene, siguiendo también a otros comentadores, que el hambre vence al que no pudo vencer el dolor, o sea que desde el punto de vista de Croce, bueno, efectivamente Ugolino se habría comido a sus hijos. Eh, eh, Luego un tercer detalle también que es muy significativo y que tiene que ver con la noción de falsedad. Borges destaca en esta cantiga 33 del infierno, sobre todo tomando en cuenta ese verso, el 75, hace una distinción entre lo que pensamos y lo que sospechamos. Para Borges, ustedes sabrán, el hecho estético es definido como la inminencia de una revelación que no se produce. Entonces, eh, acá hay una suerte de, al leer esta cantiga del infierno, la cantiga 33, hay una resonancia, según Alberto Giordano, y creo que tiene razón, de esa manera de entender el hecho estético desde el punto de vista de Borges. Dante probablemente no ha pretendido que nosotros lo pensemos, sino que lo sospechemos, que se abra un espacio de incertidumbre respecto de qué es lo que sucede finalmente con Ugolino y sus hijos. Borges, además, define al personaje en su comentario, en este caso Ugolino, como una textura verbal, ¿no? Como una textura verbal, en el caso de Ugolino, de 30 tercetos. Y propone volver
a pensar la relación entre el autor y la obra, sobre todo para discutir las posiciones positivistas que hay respecto de esta cuestión. Finalmente, como sexto detalle del comentario borgiano, eh, eh, ponemos ahí una distinción que propone Borges entre el tiempo histórico y el tiempo del arte, ¿no? Que tiene que ver con esa primera confusión que él señalaba entre arte y realidad. Si nosotros confundimos arte y realidad, bueno, probablemente nos terminamos planteando el problema que desde el punto de vista de Borges es falso de Ugolino, ¿no? Hay un tiempo histórico y un tiempo del arte y desde el punto de vista de Borges cabe mantener ese distingo. En la siguiente diapositiva tenemos el último viaje de Ulises. En este caso se trata de un ensayo de 1948. La cantiga que se toma es la cantiga 26 del infierno, de los versos 90 a 142. En esa cantiga aparece Ulises y aparece tematizada literariamente la empresa de Ulises, ¿no? Una empresa que, si tomamos en cuenta esta cantiga, aparece desde cierto punto de vista como una empresa insensata, ¿no? Y Borges traza una comparación entre la empresa de Ulises y la empresa del mismo, la empresa de Ulises con la empresa del mismo Dante. Lo que sucede desde el punto de vista de Borges es que mientras la empresa de Ulises lleva a la insensatez, no sucede lo mismo con la empresa de Dante, ¿no? Aún así, aún con todo esto, la hipótesis de Borges es que Dante fue Ulises y temió el castigo de Ulises. Entonces, así como Borges plantea que en las cuatro sombras ilustres que aparecen en en el canto cuarto o en la cantiga cuarta, hay una proyección de Dante en esos poetas, acá habría también una proyección de Dante en la figura de Ulises, pero la diferencia está en que mientras la diferencia de Ulises, perdón, en que mientras la empresa de Ulises es insensata, la de Dante no lo es, ¿no? De ahí esto de el último viaje de Ulises. En el verdugo compasivo tenemos el pasaje en el que, bueno, aparecen Paola y Francesca, es la cantiga en donde aparecen estos personajes, es uno de los cantos más comentados, y los detalles que señalamos son los siguientes. Cuando Dante se aproxima a Francesca, esto o sea, en la comedia,
eh, dice, respecto de estas sombras, a ellas después encaminé mi acento y comencé: Francesca, tus torturas me hacen llorar con tristes sentimientos. Mas di, en el tiempo aquel de las venturas, cómo y por qué te concedió el amor conocer las pasiones más oscuras. Y ella me dijo, no hay dolor mayor que recordar el tiempo de la dicha en desgracia, y lo sabe tu doctor. Pero si de este amor y esta desdicha conocer quieres la raíz primera, con palabras y llanto será dicha. Como el amor a Lanzarote hiriera, por deleite leíamos un día. Soledad sin sospechas la nuestra era. Palidecimos y nos suspendía nuestra lectura, a veces la mirada, y un pasaje por fin nos vencería. Al leer que la risa deseaba, besada fue por el fogoso amante, este de quien jamás seré apartada, la boca me besó todo anhelante. Galeotto fue el libro y quien lo hiciera. No leímos ya más desde ese instante. Mientras un alma hablaba, la otra era presa del llanto. Entonces, apiadado, lo mismo me sentí que si muriera y caí como cuerpo inanimado. Les leo este pasaje del canto quinto del infierno porque Borges propone acá una conjetura de naturaleza técnica o artística, estética, diría Fernández Speyer, o propiamente poética, diría Silvia Mañavaca, ¿no? Yo creo que, bueno, son estéticas, son artísticas, pero eh, eh, no hay ausencia ahí de pensamiento. Borges entiende que en general, sobre todo teniendo en cuenta el infierno, hay una necesidad de los personajes de confesarse, hay una necesidad de confesión, que es lo que hacen las almas en este pasaje que acabamos de leer cuando Dante se acerca y establece una conversación eh, con ellas, ¿no? Borges propone también en este comentario del canto quinto una homologación entre invenciones literarias e invenciones oníricas, es decir, eh, eh, un sueño es como una pieza de literatura es como un sueño. Propone otra conjetura que también podría clasificarse en principio como técnica, y es que Dante eh, tuvo que ir anticipando las decisiones de Dios. Bueno, en contra de las tesis de Silvia Mañavaca y de Fernández Speyer, eh, digo, ¿puede un poeta hacer semejante cosa? Es decir, anticipar nada más y nada menos que las decisiones de Dios desde meras eh, eh, cuestiones técnicas, desde meras cuestiones estéticas, o en todo caso, bueno, son instancias estéticas, son instancias artísticas, pero que de ninguna manera niegan el pensamiento. Lo que sucede, por supuesto, es que no podemos o no podríamos leer textos literarios, en este caso distintos cantos de la comedia, tratando de reconocer términos correctos e incorrectos, juicios o proposiciones verdaderas y falsas, razonamientos correctos e incorrectos, válidos e inválidos. Hay un pensamiento que se despliega de manera analógica, es decir, mediante comparaciones, mediante metáforas, mediante alegorías. De otro modo, pregunto, ¿cómo podría un autor como Dante anticipar las decisiones de Dios respecto de
lo que sucede con estos dos personajes, concretamente, ¿no? Paolo y Francesca. Entonces, creo que se advierte claramente aquí que hay una conjetura que hace pie en lo filosófico, en lo teológico, y el mismo Borges reconoce en Dante a un poeta y a un teólogo, ¿no? Tenemos todavía 5 ensayos más eh, a partir de este registro de detalles del comentario, pero yo preferiría, profesor, que bueno, hasta acá, hasta la mitad del libro, y seguimos hoy y el día miércoles, ya continuamos con los otros ensayos. No sé qué le parece. Me parece bien. Entonces lo dejamos aquí. No sé, ocasión ahora para que hagan preguntas o comentarios y retomamos desde el quinto. Sí, sí, estaría, si alguien tiene preguntas o comentarios o quiere cuestionar algo. Tuvimos muchos problemas técnicos para hacer la presentación, pero bueno, creo que más o menos se pudo seguir, ¿no? ¿No hay dantescas interacciones? Bueno, No, aparentemente no. Conviene. entonces Sí, lean los textos de Borges y del quinto al noveno y continuamos pasado mañana. claro, claro. Muy bien, muchísimas gracias, César. No, por favor, profesor.